Proverbio del día, busquemos la sabiduría, comentario al Proverbio 8 de bendición. La palabra de Dios es sabiduría. 1. La revelación divina es palabra y sabiduría de Dios, y la religión pura e incontaminada, Santiago 1:27, está edificada sobre ella. De eso habla Salomón aquí, versículos 1 al 21. Dios instruye, gobierna y bendice a los hombres por medio de su sabiduría. 2. El Verbo eterno de Dios es la sabiduría en persona. Él es la sabiduría que habla a los hombres en la primera parte del capítulo y el que está asociado al Padre en la obra de la creación, versículos 22 al 31. 3. Concluye con una insistente exhortación a prestar atención a la voz de Dios en su palabra. Versículos 32 al 36. Versículos 1 al 11. 1. Las cosas reveladas son fáciles de conocer, pues pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Deuteronomio 29:29, y por eso son proclamadas de alguna manera por las obras de la creación. Salmos 19:1. Con mayor fuerza por la conciencia humana y por las razones eternas del bien y del mal, pero con la mayor claridad por medio de Moisés y de los profetas. Los preceptos de la sabiduría son proclamados en voz alta. Versículo 1. No clama la sabiduría, si como todo pregón importante clama a voz en cuello, Isaías 58:1, en 3 lugares, los cuales se expresan aquí, versículos 2 y 3. Se pronunciaban en voz alta los pregones en las alturas, en los cruces de camino y en la entrada de la ciudad. El corazón nos grita a veces, pues la conciencia tiene sus clamores como tiene sus susurros. Desde lo alto del Sinaí se dio la ley. La sabiduría no se oculta, no habla por los rincones a unos pocos iniciados, sino en público y a todos, desde lugares altos, desde los que puede ser vista y oída, en las encrucijadas por las que transitan los viajeros y a la entrada de la ciudad. Los necios no saben por dónde ir a la ciudad. Eclesiastés 10:15. Por eso está la sabiduría colocada no solo en la encrucijada, para que nadie yerre el camino, sino también a la entrada de la ciudad, presta a comunicar el lugar donde vive el vidente. 1:5 y 9:18. Repetidamente insiste: oh hombres, a vosotros clamo, a los hombres, no a los ángeles, que no lo necesitan, ni a los demonios que ya no pueden aprovecharse de ello, ni a los brutos animales que carecen de la capacidad natural para entenderlo. Su designio es enseñar a los hombres discreción y cordura. Versículo 5. Compárese con 1:4. En especial a los que carecen de sano entendimiento. 2. Las cosas reveladas son dignas de aceptación, son excelentes. Versículo 6. Príncipes, esto es, expresiones principescas, con razón se llaman así, puesto que se refieren a un Dios eterno, a un alma inmortal y a un estado perpetuo, para bien o para mal. Son también rectas, versículo 6b, compárese con 1:3, verdaderas, sinceras y razonables, sin mezcla de falsedad o torcedura. Versículos 7 al 9. No hay en las verdades divinas nada duro, nada que lastime la dignidad ni la libertad del ser humano. Toda palabra de Dios es verdad. Juan 17:17, sí y amén, nunca sí y no. Segunda de Corintios 1:18 al 20. Si son libros sellados, solo lo son para quienes voluntariamente lo ignoran. 3.
El recto conocimiento de esas cosas ha de ser preferido a todas las riquezas de este mundo. Versículos 10 y 11. Recibid mi instrucción y no la plata, es decir, preferid mi instrucción a cualquier riqueza de este mundo. No solo es preferible la sabiduría a la plata y al oro, sino también a las piedras preciosas y a cuanto se puede desear. Además de ser de mayor valor, también se ofrece a mejor precio, pues se obtiene gratis. Versículos 12 al 21. 1. La sabiduría divina da a los hombres buena cabeza. Versículo 2. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, así que quien se familiariza con la aquí personificada sabiduría, se familiariza también con esa cualidad tan deseable. Esa cordura no se aprende en los teoremas de los matemáticos, ni en los axiomas de los filósofos, ni en las normas de los estadistas, sino en las verdades de la palabra de Dios. 2. También da a los hombres buen corazón, versículo 13, el principio de la sabiduría y del conocimiento es el temor de Dios. 1:7 y 9:10. Ver también Job 28:28, Salmo 111:10, Eclesiastés 12:15. Y el que teme a Dios aborrece el mal, versículo 13, especialmente el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, que son los pecados más peligrosos. 3. Tiene gran influencia en los asuntos públicos, versículo 14. Consejo, acierto, inteligencia y poder son cualidades de incalculable valor para quienes están en puestos de autoridad. Quienes carecen de estas virtudes conducen la sociedad al desastre político, social y económico. Por eso añade, versículos 15 y 16, por mí reinan los reyes, es decir, por ella reinan continuo, tacto, justicia y equidad. De los gobernantes que temen a Dios puede y debe esperarse que conduzcan rectamente los asuntos públicos. 4. Hace dichosos a los que la reciben, versículos 17 al 21. Estos versículos vienen a ser una ampliación de lo dicho en los versículos 10 y 11. Yo amo a los que me aman, versículo 17. Así se lee en todas las versiones, aunque el texto hebreo dice la aman. Los que madrugan, versículo 17b, para buscar la sabiduría, son los que no perdonan esfuerzo, estudio y oportunidades para alcanzarla. Los rabinos dicen, si alguien asegura, yo me esforcé y no la hallé, no le creáis. Se otorga especialmente a los que con interés y fe la suplican a Dios en oración. Santiago 1:5. Las riquezas que la sabiduría ofrece son duraderas, versículo 18, pues van acompañadas de justicia y por eso son las únicas que se reconocen válidas en la aduana de los cielos. Ver Apocalipsis 14:13 y forman parte de la heredad, versículo 21, incorruptible a la que se refiere el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:4. Es una dicha que subsiste por sí misma, inserta en la persona misma, sin el soporte de conveniencias o circunstancias exteriores. Las cosas eternas y espirituales son las únicas que poseen solidez real y sustancial. No solo llenan las manos, sino también las arcas. Los bienes de este mundo pueden llenar el vientre, Salmo 17:14, pero no las arcas, pues no pueden conservar por muchos años sus bienes. Versículos 22 al 31. Aquí la sabiduría aparece personificada con propiedades y acciones netamente personales, y aun cuando pueda hablarse de una personificación poética, no cabe duda de que esta porción forma el trasfondo de Juan 1:1 y viene pues a ser una anticipación de la doctrina
claramente revelada en el Nuevo Testamento acerca del Verbo de Dios, y en este sentido podemos interpretar esta porción con respecto a este Verbo de Dios. Obsérvese. 1. Su personalidad distinta es uno con el Padre. Juan 10:30, pero es una persona distinta de la del Padre. En el principio, versículo 22, compárese con Juan 1:1, antes de que formase la tierra, versículo 23, los abismos, esto es, las aguas de los océanos, versículo 24, y los mismos cielos, versículo 27, allí estaba ya la sabiduría, el verbo poseído, versículo 22, instalado, probable sentido del versículo 23, y engendrado, versículo 24 y 25, por Dios. Si allí estaba ya en el principio, antes de la creación del universo, y por tanto antes del tiempo, está claro que existía desde la eternidad sin conocer comienzo. 2. Su intervención en la obra creadora de Dios no solo tenía su ser antes de la creación del mundo, sino que estaba presente en tal creación, y su presencia era no la de un espectador, sino la de un arquitecto. El Verbo es el ordenador del universo, versículo 30, puesto que en él, por él y para él fueron hechas todas las cosas, Colosenses 1, 16 y 17. Él es el arquitecto y el plano. Cuando en el primer día de la creación dijo Dios, haya luz, Génesis 1:3, este verbo era su palabra omnipotente, igualmente intervino en la creación de todo lo demás. Todo, versículo 30. 3. La suma complacencia que en él tuvo el Padre y él en el Padre. Era su delicia de día en día, versículo 30b. En él ha tenido siempre su complacencia Dios, Lucas 3:27, entre otros lugares. Siempre hizo lo que veía hacer al Padre, Juan 5:19, y lo que al Padre agradaba, Juan 8:29. Obró conforme al mandamiento que había recibido del Padre, Juan 10:18, y en él tenía el Padre contentamiento, Isaías 42:1. Puede también entenderse de la satisfacción que mutuamente sentían, con referencia a la gran obra de la redención del hombre. En efecto, vemos que la sabiduría se deleitaba en los hijos de los hombres más bien que en los más ricos productos de la tierra. Versículos 32 al 36. Aplicación del discurso de la sabiduría. Su designio y tendencia es incitar a todos a someterse a las leyes religiosas y a rectificar todo lo que no marcha bien en nuestro corazón y en nuestra vida. 1. Exhortación a escuchar y obedecer la voz de la sabiduría y poder así discernir la voz de Cristo como conocen las ovejas la voz de su pastor. Ahora pues, hijos, oídme, versículo 32, que lean la palabra escrita, que se sienten bajo la palabra predicada, que bendigan a Dios por ambas y le oigan en ambas, hablándoles a ellos, que los hijos de la sabiduría la justifiquen escuchándola. Oigamos las palabras de la sabiduría con corazón bien dispuesto. Versículo 33. Atended mi instrucción, hebreo musar, no la menospreciéis como si no la necesitaseis. Se os ofrece como un gran beneficio y corréis un grave peligro si la rehusáis. Hemos de buscar y escuchar la voz de la sabiduría, velando a sus puertas cada día, versículo 44, como mendigos para recibir una limosna, como clientes y pacientes para recibir un buen consejo, y como siervos para esperar con humildad lo que el amo se digne darnos o mandarnos. 2. Seguridad de felicidad para todos los que escuchan a la sabiduría.
hallarán lo que buscan, recibirán recompensa si la hallan. Sí. Versículo 35. El que me halle hallará la vida. Compárense con 1 de Juan 5:12, es decir, todo bien que pueda necesitar o desear. 3. La sentencia pronunciada contra los que rechazan las exhortaciones de la sabiduría. Versículo 36. Se arruinan a sí mismos y la sabiduría no lo va a impedir, por cuanto se han negado a escucharla, han actuado en rebelión contra Dios y en contradicción a los propósitos de Dios, que son para vida y no para muerte.